No, hermana, ni antes ni después, Dios siempre llega a tiempo y Él está al control de todo. Para mí es un placer y un privilegio estar con ustedes, compartiendo nuevamente palabra de Dios. Saben, hace unos meses yo estaba en una semana de oración y había un joven aquí que conchaba en un motor, transportaba, que dicen motorista en nuestro país, como los taxistas, pero en motores. Y llega, yo voy un poco tarde, creo que había llegado del trabajo, con el tiempo encima. Le digo, ven, corre, llévame a la iglesia que tengo que predicar. Cuando llegamos a la iglesia, el primer anciano le está diciendo a él que se quedara. Él hizo caso omiso. Para mí que no escuchó, porque él hizo caso omiso. Nada, yo termino el tema, vengo a mi casa y me entero que el muchacho había fallecido de un derrame cerebral producto de sustancias controladas por drogas en exceso, pero contaminadas, o sea, con la intención de que le hiciera daño. Entonces, eso me impactó mucho y, y de ahí yo me propuse ser la iglesia que Cristo necesita, porque mientras muchas veces perdemos en tiempo en cosas que no edifican, en cosas vanas, en contiendas, hay muchos jóvenes que están muriendo sin Cristo Jesús. Hay muchas personas allá afuera muriendo sin Cristo Jesús. Por eso, si usted quiere ponerle un título a la disertación de esta mañana, póngale la iglesia de Jesucristo. Y es mi propósito que en esta mañana tú seas el Pedro, tú seas la roca, tú seas la iglesia que nuestro Señor Jesucristo necesita. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta mañana te damos gloria y honra porque solo tú te la mereces. Que tu Santo Espíritu descienda sobre cada hogar que está participando en este culto temprano, buscándote temprano, Dios. Pasa un carbón encendido por los labios del predicador para que él no hable palabra de hombre, sino palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Padre, en tus manos ponemos la hermana que está pasando, que tiene cita para los estudios, para que el médico de médico, Cristo Jesús, le acompañe y pase su mano sanadora sobre ella. Y no solo sobre ella, sino sobre cada hermano adventista en el mundo que está pasando por un proceso similar. Que tú digas a los médicos, Dios, y le des sabiduría de lo alto para que puedan encontrar la solución a su problema de salud. Padre, en esta hora tenemos palabra de vida para vida eterna y que tu Espíritu Santo nos ayude a no solamente a ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra, porque son los hacedores de la palabra que entrarán al reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a nuestras Biblias. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Dice la palabra de Dios.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petro, en griego. Y sobre esta roca, Petra, en griego, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Brevemente, ustedes saben, en especial la religión católica, de esta declaración apoyan su fe basada en que el Papa es descendiente de Roma, de Pedro. Y los papas son descendientes de Pedro y ellos lo apoyan en este verso, en este capítulo, Mateo 16. Pero déjenme aclararle que no es sobre Pedro la declaración, sino en la declaración de Pedro, que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, todo aquel que crea que Cristo es el Hijo de Dios, será la iglesia que Cristo necesita. Por eso Cristo dice en Romanos 9:10 rápidamente, que si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón que Cristo se levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la declaración de Pedro, no es Pedro, porque la cabeza de la iglesia siempre ha sido, siempre será Cristo Jesús. Colosenses 1:18. La cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo el texto. Edificaré mi iglesia, mi eclesia en griego. Iglesia hace sinónimo a una congregación de personas en la antigüedad cuando los emperadores enviaban un mensaje, un heraldo, un mensajero al pueblo. El pueblo se reunía en un lugar y a ese cúmulo de personas se le llamaba congregación. Pero lo que el texto nos está diciendo es que Cristo es el dueño de su iglesia y hace una aclaración importante. Y las puertas del Hades, Satanás no prevalecerá contra ella. Ustedes saben que en Apocalipsis 12 dice que Satanás, el dragón, le fue a hacer guerra a la iglesia. O sea, la iglesia siempre va a ser atacada por Satanás, pero Cristo dijo que la iglesia es vencedora en Cristo Jesús. Así que no se distraiga por los problemas que hay en la iglesia, por los ataques del enemigo en la iglesia, porque la iglesia es vencedora en Cristo Jesús desde su fundación. Cabe destacar que el texto dice mi iglesia. Cristo es el dueño. Y Cristo no ideó dar a ministrar la iglesia a nadie. Cristo no pasó la iglesia para ministrarla a nadie, porque su iglesia es de él. Así que cada vez que entremos a la iglesia de Jesucristo, debemos recordar que hay un solo dueño, y ese dueño es Cristo Jesús, quien la compró con su preciosa sangre, la cual es más preciosa que el oro y la plata. Me gusta algo de la Biblia y de este tema, y es que Cristo espera de ti y de mí lo mismo que espera de su iglesia, y que tú y yo tenemos el mismo propósito que tiene la iglesia. Vamos a verlo para que ustedes vean qué bonito. Vamos a ver cuál es el propósito de la iglesia de Cristo Jesús. Acompáñenme a Efesios 3:10. Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice la palabra de Dios. Para que la multiforme,
sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice el verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Dar a conocer las diferentes, las muchas sabidurías de Dios. Ahora vamos a ver cuál es nuestro propósito. Dice primera de Pedro 2:9, todas no sabemos, todos no sabemos, no. Ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios. ¿Para qué? Para dar a conocer ¿qué? Las virtudes, las características, el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y yo digo alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Entonces, vemos que el propósito de la iglesia es dar a conocer la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios, las diferentes formas, las diferentes maneras en que se puede revelar la sabiduría de Dios. Y nuestro propósito es dar a conocer las virtudes, el amor, el carácter de Dios. Ahora, ¿qué espera Dios de su iglesia? ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir la iglesia para que Cristo pueda venir a buscarla, para que Cristo venga a buscarla? Efesios 5:27. Efesios es una carta bellísima y ahí Pablo habla mucho sobre la iglesia. Estudien esa carta. Efesios 5:27. Dice la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo, ¿una qué? Una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Qué Cristo espera de su iglesia? Que sea gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ahora, ¿qué espera Cristo de nosotros? Vamos a Efesios, capítulo 1, versos 3 y 4. Mire qué lindo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con una, con dos, con tres bendiciones, no, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, el cristiano, nosotros lo tenemos todo. En Cristo, la iglesia lo tiene todo, no necesita nada. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Qué linda es la Biblia, qué linda es la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Es bueno saber, vuelvo y repito, que Dios espera de nosotros lo mismo que espera de su iglesia y que tú y yo compartimos el mismo propósito de la iglesia. Ahora, Dios espera una iglesia santa, que es algo santo, algo sacro, es algo apartado para Dios. Dios espera que tú y yo y la iglesia marquemos la diferencia en este mundo. Así que la iglesia, tú y yo, no estamos para complacer al mundo, no estamos para congraciarnos con el mundo. La iglesia no necesita mejorar nada,
para que el mundo venga a la iglesia. No, la iglesia desde su fundación no necesita nada, porque su arquitecto, su cimiento es Cristo Jesús. La piedra angular es Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro deber? Dar a conocer al mundo, a este mundo que está en declive, este mundo inmoral, este mundo que está perdido, este mundo esclavizado por Satanás y el pecado, dar a conocer que hay esperanza en Cristo Jesús. Dar a conocer el carácter de Dios a este mundo. Es que tú y yo reflejemos el amor de Dios a través de nosotros. Y es así como muchos van a llegar a los pies de Cristo Jesús. El propósito de la iglesia, mi propósito es presentar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice Juan 12, 32 y 33, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, Satanás, que Jehová lo reprenda, será echado fuera. Y yo, si fuese levantados, a todos atraeré a mí mismo. Así que, hermanos, la iglesia no necesita reparación. La iglesia no necesita una reestructuración para hacerla más atractiva. La iglesia no necesita esas luces. La iglesia no necesita ceder a los principios para hacerla más flexible, para que las personas puedan permanecer. La iglesia solamente tiene que presentar a Cristo Jesús, exaltar el nombre de Cristo Jesús. Y Cristo, como dice Hechos 2:47, y Cristo, el Señor, atraerá cada día a la iglesia las personas que han de ser salvos. Pero tú y yo solamente debemos presentar el nombre de Cristo Jesús. La iglesia no necesita modernizarse. La iglesia necesita volver a las sendas antiguas, a los principios bíblicos, a la ley de Dios, a la adoración en espíritu y en verdad. Y Cristo, Él añadirá las personas que han de ser salvos. Hay otra cosa que me intriga. Disculpen si voy un poco rápido, es por el tiempo. Hay otra cosa que me intriga y es que cuando Cristo pensó en la fundación de su iglesia, en la edificación de su iglesia, Él concibió la iglesia como un hospital. Vamos a Lucas 7:22. En esta ocasión, Juan el Bautista tenía dudas y le manda a preguntar a Cristo con sus discípulos: pregúntenle al maestro si él es el hombre que esperamos o si hay que esperar a otro. Y miren lo que Cristo, cómo Cristo le contesta. Lo que Cristo le contesta a los discípulos de Juan en Lucas 7:22. Respondió Jesús, les dijo: y saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos, vimos ese tema, son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahí todo el mundo tiene una condición. Y con esas personas, Cristo formó su iglesia. De los 12 discípulos, hablándole claro, usted lo metía en una licuadora y no sacaba uno bueno. Juan y Santiago, los hijos del trueno. Pedro, ustedes saben todos los defectos. Mateo era publicano. Así que, y Cristo mismo dijo, nuestro Señor, que el que está sano no necesita médico, sino los que están enfermos. Y que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí es que entra el poder de la gracia divina, el poder transformador de Cristo.
que para su iglesia Cristo tomó lo peor del mundo, los enfermos, los pecadores, las prostitutas, los publicanos, Zaqueo, Mateo, y su gracia transformadora hace que una persona que anduvo en el mundo perdido en el pecado y esclavizado por Satanás, él ahora lo muestra por su gracia transformadora ante todo el mundo y dice, mira, este hombre era un pecador, esta mujer era una pecadora, pero por mi gracia transformadora, mira lo que yo puedo hacer. Y yo espero que ese pecador, y yo puedo hacerlo por mi poder, sea santo y sin mancha delante de mí. ¿Por qué digo que Cristo concibió su iglesia como un hospital? Ustedes saben, un hospital es una institución que todo el que va es porque tiene algún problema de salud o porque siente que tiene algo en su organismo que no está bien. Y en el hospital se trata diferentes tipos de enfermedades. Unos van con cáncer, lamentablemente, otros van por gripe, otros van por COVID, diabetes, hepatitis B. Todo tiene una condición distinta en el hospital. Así es la iglesia. Aquí nadie llegó limpio. Aquí todo el mundo llegó con una condición. ¿Y cuál es esa condición? De pecado. Pero en el hospital, dependiendo tu condición, es el tratamiento. No es propicio que a una persona que vaya con cáncer le den antigripales para la gripe. A una persona que vaya con gripe le den quimioterapia, que es el tratamiento del cáncer. Así que el tratamiento es distinto. O sea, aquí todos a la iglesia vinimos con algún mal hábito, con algún pecado. En mi caso, la drogadicción, el alcohol. Otros era la fornicación, otros el alcohol. Pero aquí todo el mundo llegó con una condición de pecado, con un mal hábito con el cual todavía está luchando, posiblemente. Y el tratamiento es distinto. Por eso, no es lo mismo a mí que anduve en la calle haciendo toda la poca vergüenza del mundo, que participé en atracos, en homicidio, que consumía drogas. No es el mismo tratamiento para mí que para alguien que nació en la iglesia. Por eso no debemos juzgar. Cada quien está luchando su batalla y cada quien se desarrolla y evoluciona de manera distinta. Pero tenemos al médico de médicos que sabe lo que cada uno necesitamos para que vayamos avanzando en la vida espiritual. Por eso es que dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6. En Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que demos gracias a Dios porque no somos lo que éramos antes. Y de la mano de Dios vamos a lograr, de la mano de Cristo Jesús, lo que Él quiere que nosotros seamos. Así que sigan adelante, no critiquemos, no juzguemos. Cada quien conforme a la voluntad de Cristo, conforme al propósito de Cristo, va avanzando poco a poco. Y ustedes bien saben que muchas veces aquí estamos enfermos en la iglesia, muchas veces hablamos más de lo que tenemos que hablar, vemos más de lo que tenemos que ver y escuchamos muchas veces más de lo que deberíamos escuchar. Pero lo importante es que estamos en la iglesia de Cristo, estamos en el hospital divino y tenemos al médico divino, al médico de médico, y Él sí puede sanarnos de toda enfermedad y de todo pecado. Así que no critique el proceso ni la vida espiritual de nadie, porque cada quien está luchando con su pecado. Oremos por esa persona. Si vemos que falla, que cae,
oremos por ella, porque muchas veces somos indolentes. Esta es una iglesia misionera y ustedes saben los recursos, el tiempo que uno dispone para quitarle un alma al enemigo. Hermanos, mire, anoche yo decía, hay una campaña en Mina Legal en mi iglesia, le está dando. Le decía yo el primer anciano, pero la gente está negada a Cristo Jesús. Usted le hace la invitación, usted va, le da estudios bíblicos y a veces le dicen, sí, ven. Y cuando ustedes van a buscarlo para que vaya a la iglesia, no quieren. La gente está alejada de Dios. Entonces muchas veces, para que una persona acepte a Cristo Jesús, ustedes saben que son misioneros a carta cabal, el esfuerzo que se hace, todos los recursos que deben uno disponer, las campañas, los estudios bíblicos, todo, las necesidades muchas veces de esas personas que uno tiene que asumir en el momento. Y sabemos que esa persona viene con malos hábitos. A veces fuman cigarro, el alcohol. Y movemos cielo, mar y tierra para que esa persona acepte a Cristo Jesús. Y cuando la acepta, después, en 6 meses, es un ejemplo, nos damos cuenta que el hermano prendió un cigarrillo y queremos ya borrarlo de la iglesia. Mira qué hipócrita. Pero usted no sabía cuando estaba dando estudios bíblicos, cuando iba sábado tras sábado a su casa, que ese hermano tenía debilidad con el cigarro. Entonces, en vez de criticar, condenar cuando un hermano cae, cuando un hermano falla, seamos empáticos. Antes de abrir la boca para condenarlo y juzgarlo, doblemos nuestra rodilla y oremos por él. Y démosle ánimo al hermano, porque muchas veces somos nosotros que en vez de ayudarlo, lo arrempujamos para que siga cayendo. Entonces, hay que ser misericordioso y recuerden que reprensión sin amor es legalismo. Es legalismo. Y dice que la misericordia vencerá en el juicio. Hermano, ya son las 5:06. Mañana continuamos con la parte 2 de este tema, pero no quiero irme sin tocar estos versículos, porque es muy importante para cada uno de nosotros. Elena de White dice que hay una condición para que el diablo no pueda entrar a la iglesia. Escuchen. Y esa condición, Cristo nos la presentó en su última oración. Uno de los capítulos más bellos de la Biblia, Juan 17. Cristo nos presenta cuál es la condición para que la iglesia de Dios sea una iglesia sana, una iglesia poderosa, para que pueda llegar a ser santa y sin mácula, para que pueda presentar la sabiduría de Dios, para que puedan la gente venir a la iglesia de Cristo Jesús, la cual es un refugio ante este mundo que está desvaneciendo, que está muriendo a causa del pecado y Satanás. Así que, por cuestiones de tiempo, vamos rápidamente a Juan 17:11, para que ustedes mediten en estos versículos que vamos a leer y para que ustedes entiendan muchas veces por qué ustedes creen que la iglesia no avanza. Juan 17:11. Mañana seguimos con este tema. Lo vamos a ver mañana a la iglesia como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, medite en estos versículos, hermanos. Juan 17:11 nos dice, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean unos, así como nosotros. Versículo 21. Para que todos sean unos, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué?
para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el éxito del evangelio, el éxito de la obra misionera, el éxito de la iglesia de Cristo Jesús va a depender de la unidad de la iglesia, porque si no hay unidad en la iglesia, el mundo no va a creer que tú y yo somos enviados de Cristo Jesús. Entonces, para la condición para que el mundo crea que tú y yo somos siervos de Cristo es que haya unidad entre nosotros. El 22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. El 23, mire cómo termina, qué bello termina. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Para concluir rápidamente, Hechos 4:32 nos dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y usted sabe del éxito de la iglesia primitiva, cómo el Espíritu Santo se manifestaba grandemente. Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, mi propósito es que a partir de hoy, tú te propongas hacer la iglesia que Cristo quiere que tú seas la roca que Cristo necesita, que tú seas el Pedro, que a partir de hoy no te importe si el hermano o la hermana no va contigo a hacer la obra misionera, hazla tú. Que el hermano no quiere visitar a los ancianos, hazla tú. Que el hermano no está diezmando, diezma tú. Que el hermano está ofrendando, ofrenda tú. Hazlo tú. Que el hermano no quiere acompañarme a la iglesia, ve tú. Que el hermano critica, no, eso no lo haga. No critiques la iglesia de Jesucristo porque es santa desde su fundación. No hagas eso. O sea, sé tú la iglesia que tú esperas ver. Sé tú esa iglesia. Sé tú esa iglesia sin mancha, sin mácula. Esa iglesia gloriosa. Porque la iglesia somos tú y yo. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice Hebreos 3:6, que Cristo como dueño de esa casa, y esa casa somos nosotros. Sé tú la iglesia que tú quieres ver. Dice alguien que si tú quieres cambiar el mundo, empieza por ti mismo. Así que si tú quieres cambiar tu iglesia y para bien, para mejorar, sé tú, empieza siendo tú esa iglesia que tú quieres ver. Y la unidad, recalco nuevamente, es importante para la obra del evangelio. Una iglesia unida, no hay diablo que se le pare. Una iglesia unida, cuando habla hasta el diablo tiene que obedecer porque tiene la unción de Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo muere en ella. Y vamos a ver mañana que la condición para que el Espíritu Santo se manifieste en la iglesia de Jesucristo es que la iglesia debe estar unida. Así que, hermanos, disculpen que me le pasé con el tiempo. Sé que tenemos todos compromisos de trabajo, pero quería resaltar Juan 17:11 porque es importante para la obra de Cristo Jesús y para nuestra vida espiritual. Un placer inmenso por la invitación y es todo un privilegio estar con ustedes compartiendo palabra de Dios. Mañana continuamos con la iglesia de Jesucristo, porque hoy el tiempo se nos fue muy rápido. Así que Dios lo bendiga con todas las bendiciones espirituales y que lo guarde en su nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu santa iglesia. La institución que al igual que el matrimonio y tu santo sábado son santas apartadas para ti. Gracias Dios por tu iglesia, porque es un refugio, Dios, para este mundo pecaminoso lleno de maldad. Gracias por llevarnos, por traernos
a tu santa iglesia, Dios. Ahora que estamos en ella, Dios, permítenos permanecer en ella y ser la iglesia que tú esperas, Dios. Padre, te presento a los hermanos de estas iglesias para que los guardes en tu nombre y los bendiga con toda bendición espiritual. Que tu misericordia y tu amor no se aparte nunca de su lado. Padre, provee para ellos conforme a sus necesidades, conforme a tu poder y conforme a tu divina y santa voluntad. Padre, tú conoces sus problemas, tú conoces sus dificultades, tú conoces los desiertos y la tormenta que algunos de ellos están pasando. Padre, que a partir de hoy, conforme a tu voluntad, ellos puedan ver los refrigerios de Dios en sus vidas. Padre, si hay algún chisme, alguna contienda, alguna división en la iglesia, que Cristo Jesús pueda sanarlos y unirlos. Pero sobre todo, que reprenda a Satanás de esas iglesias, porque el chisme y la contienda son origen de él. Y él no tiene parte ni suerte con ninguna de ellas, de esas iglesias, porque son tuyas. Tú la compraste con tu preciosa sangre. Padre, que estas iglesias, la iglesia de Savannah y la iglesia de Bromwich, en aquel día, en tu gloriosa venida, tú puedas encontrarla con las condiciones para poder llevártela. Que sean iglesias gloriosas, santas y sin mancha, sin arruga y ninguna cosa semejante, para que todos, a todos los hermanos de estas iglesias, en tu glorioso día, tú puedas decirle, han peleado la buena batalla de la fe, por lo cual está reservada la corona de justicia. Padre, no hay mérito en nosotros, pero te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.